Hola hermanos, les os saludo de mi casa otra vez y quiero seguir con el tema del ministerio profético hoy. Ya en las veces que les hemos hablado de eso, les he dicho que es muy importante de que empecemos a crear una cultura en la cual sabemos hablar de profecías dadas, porque muchas veces eh, la actitud es de que cuando alguien sale con una palabra profética o dice algo como he aquí dice el Señor o tengo una palabra de Dios para punto, 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 muchos creen que esto ya es Dios hablando, pero tenemos que recordar dos cosas. Tenemos que recordar en primer lugar de que cada profecía que se da en el contexto del Nuevo Testamento tiene que ser juzgada. En 1 Corintios 14, 29 dice que en un culto 2 o 3 profeticen y los demás juzguen. Sabemos de 1 Tesalonicenses 5, 19 al 21 de que debemos examinar las profecías, no menospreciarlas, pero examinarlo y retener lo bueno. Tenemos que incluso, según 1 Juan 4, tenemos que chequear el espíritu por el cual fue dada una profecía. Quiere decir que una palabra profética, una vez dadas, en cualquier contexto, sea en privado, sea en público, esta palabra profética no se debe considerar palabra de Dios hasta cuando realmente se haya confirmado y juzgado por los responsables y después uno puede ya manejarla como una revelación que viene directamente de Dios. Eso es muy importante porque aquí se han cometido abusos tomando la palabra supuestamente profética sin criterios, sin juzgar, sin hablar de la profecía. Y eso es algo fácil. Cuando hay una profecía, los responsables, estoy hablando de líderes, pastor, ancianos o los encargados del equipo profético y también a quienes son dirigidas las palabras proféticas. Esta palabra profética se tiene que hablar abiertamente de esta palabra, se tiene que hablar de cómo, si es algo que suena en el corazón del que la oye, si es bíblico, se tiene que primero juzgar y cuando ya el consenso de los que prueban dicen que es algo genuino, entonces hasta este punto se puede y se debe tratar como una palabra de Dios. Porque si no fuera por este mandato de probar las profecías, cualquier declaración profética se tendría que tomar como una palabra de Dios. Y eso sería algo crítico, algo muy, muy peligroso. Cuando se trata de mensajes proféticos, siempre hay que considerar tres asuntos. Tenemos que hablar del contenido, quiere decir que entendimos bien el mensaje, entendimos bien el cuadro o la visión que se dio, y por eso es muy importante y muy bueno y muy sabio siempre tener testigos presentes cuando se está profetizando para que todos oigan exactamente cuáles fueron las palabras, porque no queremos malentendidos porque alguien oyó una cosa que tal vez ni se dijo. Entonces, por eso es importante hablar de profecías. Primero, verificando cuál es el contenido, cuál es el mensaje que fue dado. Luego, ya tenemos que hablar del significado, qué significa este mensaje. Y también aquí es muy importante hablar de qué significa el mensaje profético, especialmente cuando tenemos cuadros donde se incluyen muchas veces símbolos, uno se puede equivocar. Hay un ejemplo que leí una vez en un libro del pastor Mike Bickle sobre profecía, en que en un grupo se dio una profecía sobre una persona presente que era un hombre de negocios y la profecía
del contenido decía que se miraba una nube oscura encima de este hombre y sus negocios. Pues como no preguntaron, empezaron luego los rumores de que este hermano no estaba trabajando limpiamente en su negocio y por eso Dios estaba amenazando con problemas y con tormentas y nubes oscuras sobre su negocio. Hecho era de que este hombre era completamente limpio en sus asuntos y él no había cometido ninguna falta, pero a los 2 meses después de dar la profecía, resultó que este hombre fue engañado por el socio de su negocio de una manera muy fuerte y perdió mucho dinero. Entonces, el contenido era el mensaje que nubes oscuras sobre la vida y los negocios de una persona. El significado era obviamente de que iba a sufrir una pérdida, pero no por culpa de él. Pero como fue mal interpretado el contenido por algunos oyentes, empezaron a hablar mal de este pobre hermano, diciendo que no estaba limpio en sus asuntos de negocio y por eso iba a sufrir el juicio de Dios. Por eso es muy importante hablar de la profecía en el contexto en que se da, sea en un grupo pequeño, sea en la iglesia, reunión de iglesia. Y el liderazgo es responsable de organizar el modo de cómo se debe probar y examinar la profecía. Es muy peligroso nada más dejar profecía así sin que se hable de ella, porque esto da lugar a malentendidos, a rumores, a malas interpretaciones y da lugar realmente a daños que se pueden evitar. Hasta entonces, desde el tercer punto, se tiene que hablar de cómo se aplica la profecía. Porque hasta cuando yo ya sepa qué es la profecía, entendí el contenido, entendí el significado, comprobé por testigos y más de uno o dos, comprobé de que sí es la palabra de Dios. Entonces ya se tiene que hablar de cómo se aplica la profecía a mi vida, sea personal, sea familia, sea negocio, sea la iglesia, sea un país. Y también en la aplicación lo importante es la comunicación, se tiene que hablar, porque no queremos que nadie se vaya obedeciendo a una profecía y después lo va a lamentar porque no fue sabio. O sea que cuando Dios se revela a nosotros para ayudarnos y para hacernos el bien, pero es nuestra responsabilidad tomar esta palabra primeramente juzgándola, preguntando, ¿es de Dios? ¿Viene del cielo? ¿Es bíblica? ¿Viene con paz? Y muchos criterios que en otra ocasión les enseñaré también. Y luego, cuando se haya verificado claramente lo que es el contenido y lo que es el significado, ya se deba hablar junto con el liderazgo, junto con otros hermanos, se puede hablar de la aplicación, cómo aplico esta palabra profética a mi vida. Dios quiere ayudarnos y por eso el don de profecía y el ministerio profético debe existir en cada iglesia, pero cada iglesia tiene que crear un ambiente, una cultura y un modo de cómo manejarla con tal de que, como dice la Biblia, la profecía sirva de bendición y que no haya ningún daño hecho ni un abuso hecho por un mal manejo de eso. En resumen, quiero que a vosotros os quede lo siguiente. Una profecía declarada como profecía no se debe tratar como palabra de Dios hasta cuando sea probado por el liderazgo y por otros hermanos fieles de la iglesia y no antes. Por favor, cuídense y guardaos de abusos, de usos malos de profecía de esta manera y comunicándose, hablando de profecía abiertamente y luego sacando lo que dice la Biblia, examinadlo todo, retened lo bueno. Dios tiene cosas buenas, es nuestra responsabilidad separar
lo bueno de todo lo alrededor. Dios os bendiga, saludos de mi casa, adiós. Ahora lo último quisiera invitarles a lo siguiente. Con mi esposa decidimos que queremos proporcionar a nuestros oyentes los materiales de lo que estamos hablando. Entonces, si tú tienes interés de tener a la mano mis escritos sobre el tema de la profecía, por favor, me mandas un inbox y me indicas si lo quieres tener. Lo vamos a dar en unos $5 por cada escrito que estamos dando. Si tienes interés de eso, mi esposa va a ser la encargada de vender mis materiales de ahora en adelante. Dios os bendiga mucho. Saludos.